Hoy vamos a adentrarnos en un periodo un poco complejo de la historia de España, la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Un periodo que a simple vista puede parecer gris, pero ya veréis cómo tiene muchísimos matices. Totalmente. Para ponernos en contexto, imaginar España a principios del siglo XX. Inestabilidad política, la guerra de Marruecos, problemas económicos. Un panorama complicado, ¿verdad? Complicado y tenso. La monarquía estaba en la cuerda floja, los gobiernos viraban meses, la gente estaba harta. Buscaban un cambio, aunque no fuera precisamente democrático. Y ahí es donde aparece Primo de Rivera, un militar con ideas muy claras y, digamos, maneras contundentes. Primo de Rivera supo conectar con ese descontento popular, con esa ansia de orden, y el desastre de Anual en Marruecos fue la gota que colmó el vaso. Ah, sí, Anual. Ese desastre marcó un antes y un después. La gente culpaba a los políticos y buscaba una figura fuerte. Primo de Rivera representaba eso, especialmente para la burguesía catalana que veía en él una solución a sus problemas. O sea que supo aprovechar el momento. Y cuéntame, ¿cómo fue el golpe? Algo así como tanques por la Gran Vía. Nada de eso, fue un golpe, digamos, de despacho. Primo de Rivera era capitán general de Cataluña y desde allí se dirigió a la nación. ¿Y qué dijo? Criticó a los políticos, prometió restaurar el orden y, lo más sorprendente, contó con el apoyo del rey Alfonso III. El rey apoyó un golpe de Estado. Eso sí que es fuerte. Alfonso III estaba desesperado, veía tambalearse la monarquía y pensó que Primo de Rivera era la solución. ¿Ya? Le encargó formar gobierno, disolvieron el parlamento y así comenzó la dictadura. Increíble. Y lo que me sorprende es que este Primo de Rivera, por un lado, era un dictador, pero por otro lado hizo cosas bastante positivas. Reformó la educación, la sanidad, construyó viviendas sociales. No me cuadra con la imagen típica de dictador. Ahí está la clave. Primo de Rivera era un dictador, sí, pero peculiar. Por ejemplo, fíjate en la inversión en educación. Construyó muchísimas escuelas, aumentó el sueldo de los maestros, hasta creó un ministerio de instrucción pública. En una época además en la que la educación era un privilegio para pocos. Exactamente. Primo de Rivera quería modernizar España. Y no solo en educación, en economía. Impulsó un montón de infraestructuras. ¿Te suenan los paradores? Pues fueron una creación suya. Exacto. Carreteras, puentes, puertos. Imagínate lo que supuso para un país que estaba bastante trazado en ese aspecto. Y los paradores. Ahí tenemos un ejemplo de cómo la visión de Primo de Rivera sigue impactando en el turismo español hoy en día. Sin duda. Cierto. Y no olvidemos el impacto en la vida de la gente. Con Primo de Rivera, los salarios subieron, el desempleo bajó. Por supuesto, a costa de libertades, pero no se puede negar que hubo una mejora para muchos. Claro, hay que verlo en contexto. La dictadura trajo estabilidad y progreso económico, pero a un precio muy alto. La supresión de la libertad de expresión, la persecución de opositores. Es un tema complejo, con luces y sombras. Totalmente. Y hablando de complejidades, ¿cómo te explicas que el Partido Socialista colaborara con la dictadura? Eso sí que es un giro inesperado. Pues sí, es una paradoja que ha generado ríos de tinta. El PSOE, liderado por Largo Caballero, pensó que podía conseguir mejoras para la clase obrera desde dentro del sistema. Se unieron a la dictadura, entraron en el Consejo de Estado. Una decisión controvertida que les pasó factura a largo plazo. Y si hablamos de decisiones controvertidas, no podemos olvidar uno de los grandes logros de Primo de Rivera, el fin de la Guerra de Marruecos. Un conflicto que llevaba años desangrando a España y que él, en un par de años, resolvió. ¿En serio? ¿Cómo lo hizo? ¿Era un genio militar o qué? Porque los gobiernos anteriores no habían dado con la tecla. Para nada un genio militar. De hecho, al principio hasta pensó en abandonar el protectorado. Fíjate qué cambio, ¿no? Pero la presión de los militares africanistas, como un tal Francisco Franco que ya empezaba a destacar, le hizo cambiar de opinión. Franco. Anda, qué curioso verle aparecer por aquí. ¿Qué hacía Franco en Marruecos? Pues era un joven oficial, pero con una ambición que ya apuntaba a maneras. Lideró la legión en varios combates y se opuso firmemente a la idea de abandonar Marruecos. Imagínate, menudo carácter. Y Primo de Rivera le hizo caso. Bueno, le mandó callar al jovencito. Pues no te creas, tuvieron sus más que palabras. De hecho, se dice que en una visita de Primo de Rivera a Marruecos tuvieron un encontronazo bastante fuerte. Pero al final, el dictador, que no era tonto, se dio cuenta de la importancia de mantener la presencia española en la zona. Vale, entiendo la presión de los militares, pero ¿cuál fue la jugada maestra que acabó con la guerra? El desembarco de Alhucemas en 1925, una operación conjunta con Francia, nada menos. Imagínate, España y Francia aliadas. Eso sí que fue un golpe de efecto para los rifeños. ¿Y por qué Francia se metió en ese berenjenal? Bueno, a Francia tampoco le convenía tener un polvorín en su frontera sur. La situación en Marruecos era un problema para ambos países y al final la colaboración fue clave para el éxito.